Está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. ¿Qué tal? Muchas gracias por escuchar este programa, sintonizar esta estación, la 1470 de Radio Fórmula, tercera cadena nacional, y sus repetidoras en todo el país. Muchas gracias y saludos a toda la Ciudad de México y a todos los lugares donde nos escuchan a través de la radio o también de internet. Hoy vamos a tener un programa muy especial. ¿Tú en qué pensarías cuando escuchas la palabra veneno? Bueno, evidentemente, el veneno es medicina según la antigüedad. ¿Tú sabías que en la antigüedad los romanos le llamaban a la medicina veneno? Porque de hecho la medicina es eso, veneno. Y la sabiduría de los médicos era darte una cantidad específica de veneno para curarte de una enfermedad, pero si tenías un exceso de este tipo de medicina, pues estirabas tranquilamente el piececito, para no decir la patita. Bueno, el veneno entonces tiene mucho que ver con muerte. Tiene que ver mucho con asesinatos, también en otras circunstancias. El veneno también era una manera de deshacerse de la pareja o de los hijos cuando uno quería no dar mucha crueldad a la muerte. Incluso, ¿sabías tú que el arsénico huele a almendras y que una persona que es asesinada con arsénico, con tecito de arsénico, huele a almendras y siente ella que los que se acercan a ella huele a almendras? Por eso le llamaban a esto la muerte dulce. Bueno, pero no me voy del tema. El tema es el señor del veneno. ¿Qué es el señor del veneno? ¿Una persona que se dedica a vender veneno? Pues fíjate que no. Este título lo recibe una imagen de las más famosas de la Ciudad de México, una imagen que recibe diariamente una cantidad de milagritos, de tal manera que incluso se han mandado a hacer campanas con toda la cantidad de milagros que recibe. Te vamos a decir entonces dónde se encuentra esta imagen, su historia. Vamos a escuchar algo de la música compuesta para esta imagen que nos recuerda a Cristo, por supuesto, porque nosotros no somos idólatras, no adoramos imágenes, adoramos al Dios verdadero, adoramos a Cristo, y las imágenes nos ayudan a recordarlo, a tenerlo presente. Y aprovecho para dar la bienvenida a nuestro productor Sergio Enríquez. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, Padre José, ya listo en este programa. Y amigos, les damos la bienvenida con mucho gusto y quédense porque en esta tarde tenemos este programa dedicado al Señor del Veneno, porque su fiesta precisamente se celebra en el mes de octubre. Y quédense porque además vamos a tener la historia novelada de esta imagen. La imagen del Señor del Veneno, aunque actualmente se venera en la Catedral de México, su origen no estaba en la Catedral de México, sino en una iglesia que se encuentra a un ladito de la Suprema Corte de Justicia. Esto es decir, la calle Venustiano Carranza, muy cerca de ahí hay una tienda donde venden rebozos. Esto toda una zona ahí muy cerca de la Suprema Corte donde venden ahora flores para hacer arreglos. Está la cerería también, la cerería de Jesús, que es una cerería donde la gente puede comprar velas para el tiempo de Adviento. Bueno, ahí en Venustiano Carranza, ahí se encuentra la iglesia de Araceli, que significa altar del cielo, y ahí estaba la imagen del Cristo del Veneno, que ahora está en catedral. Bueno, cuando una persona llega a la catedral, lo primero que le llama la atención es en el primer altar, porque recuerden que la catedral tiene muchísimos altares. Los principales son el altar de los reyes, que está hasta atrás, ese altar que tiene un retablo lleno de madera con hoja de oro, el altar principal, que es donde celebra el cardenal la misa, y el altar que está entrando luego, que se llama el Perdón, y que es un altar que solamente tienen las catedrales españolas, que servía especialmente para cuando pasaban los que iban a ser sentenciados, pasaban por esa parte de la catedral para que ahí recibían
la absolución de sus faltas y después ya iban al lugar donde iban a ser sentenciados. En este altar del perdón llega uno y ve una imagen ¿de qué color? Color así como negrita. Negra totalmente. Y aquí uno diría, oiga, ¿por qué una imagen de color negro? Y aquí hay algunas explicaciones, porque no todas son de imágenes del Señor del Veneno como la que estamos hablando. Algunas imágenes son negras porque son hechas en un material costoso de madera. ¿Tú sabes de qué color es la madera del ébano? Negra. Negra. Entonces, si yo quiero hacer una imagen de ébano, pues me queda un Cristo negro. En cambio, si yo hago una imagen de marfil, ¿de qué color me queda? Color blanco, así huesito. Exactamente. Entonces hay Cristos blancos, hay Cristos negros. Algunos se pueden pintar, pero en el caso del ébano, pues ¿para qué oculto un color maravilloso de ébano? Lo dejo negrito. ¿O para qué pinto un marfil? Lo dejo de color del marfil, ¿no? Pero el Cristo del Veneno no es de ébano. Otros Cristos están negros porque los hicieron en un color normal y natural. ¿Pero qué crees que los ennegreció con el paso del tiempo? La cera de las velas, el polvo. Efectivamente, si nosotros ponemos una imagen y a los pies le ponemos muchas veladoras, el hollín se va acumulando y se pega bien fuerte el hollín a las imágenes y encontramos imágenes que no eran negras y se convierten en negras, como por ejemplo en España hay una virgen que le llaman la Moreneta, que es la Virgen de Montserrat, una virgen de color normal, pero de tanta veladora pues ya la dejaron bastante negrita. Así que esa es la razón. Pero la historia del Señor del Veneno no tiene que ver ni con ébano, ni tiene que ver tampoco con una veladora, sino tiene que ver con una historia muy interesante que nos dice que un hombre intentaba asesinar a un sacerdote. ¿Por qué crees que se quiera matar a un sacerdote? Cuando un sacerdote recibe algo en secreto, ¿en qué momento recibe el sacerdote algo en secreto? En el momento de la confesión. Ok, y si yo voy y me confieso ante el sacerdote que soy asesino, mi secreto puede estar en peligro. Ojalá que el sacerdote se guarde el secreto, pero ¿qué tal que lo dice? Pues sí, ya está poniendo la cosa difícil. Entonces, vamos a suponer que yo soy el sacerdote y tú llegas y me dices, padre, me vengo a acusar de que asesiné a alguien. Entonces yo te digo, muy bien. Para darte la absolución tienes que ir a entregarte a la policía. Y tú dices, no, yo nada me vine a confesar, yo no quiero entregarme a la policía. Y yo te digo, entonces no te doy la absolución, porque tú no vas a cumplir con algo. Entonces tú te vas y dices, no me dio la absolución. Y ya le dije. Y ya le dije. El sacerdote de todas maneras tiene que guardar en secreto lo que le dijeron. Pero el tipo que dice, ¿y qué tal que vaya a decir? Sí. Entonces no me entrego, pero ya le dije y no me dio la absolución. ¿Y qué tal si él raja, como dice la gente? Entonces esto puede ser una razón para buscar la muerte del sacerdote, pero ahora viene el conflicto. ¿Cómo asesino a un sacerdote sin que se enteren, sin mancharme las manos de sangre? Que parezca que él solito, pues, perdón por la palabra, por tonto, por incauto, por no hacer las cosas con cuidado, pues él solo se murió, ni modo. Como dicen en las películas, que parezca un accidente. Ajá. Es como si yo le pongo el pie a alguien. Yo no lo tiré, pues él no se fijó. No, aquí entonces viene lo interesante de cómo asesinar al sacerdote. Y este hombre empieza a seguir al sacerdote y va viendo, pues si pasa por el río, porque en aquel tiempo había ríos en la ciudad, si maneja algún arma peligrosa, si tiene algún enemigo que quiera matarlo y resulta que no. Y entonces un día va a la misa y descubre que el sacerdote, después de terminar la misa, tiene una costumbre. Todos los días, sin pretextos, sin faltarle, el sacerdote cuando termina la misa, se acerca a los pies del Cristo, los besa y se va a dormir. De tal manera que ahí esta persona dice, con que besa los pies del Cristo y se va a dormir, y entonces ¿qué crees que maquina? Vamos a ponerle algo a los pies del Cristo para que... Efectivamente, además está muy bien pensada la cosa porque pongo veneno en los pies. El sacerdote, al besar los pies, se lleva una cantidad leve de veneno en los labios. Una cantidad leve, pero no hacen efecto. Y como ya se va a dormir, el veneno empieza a hacer más efecto y entonces la persona amanece muerta. ¿Quién sospechó?
Nadie. ¿Quién fue? Nadie. ¿Dónde estuvo el veneno? Si van a ver, ¿en el cáliz había veneno? No. ¿En el agua? Tampoco. ¿A quién se le ocurriría llegar a ver si el Cristo tenía veneno en los pies? Así que la coartada está bastante interesante, ¿no? Sí. Así que llega el momento de la misa, este hombre se acerca a la imagen del Cristo, ya dijimos, no en la catedral, sino en esta iglesia de Venustiano Carranza, le pone el veneno, se acerca así como que él es muy devoto, le pone el venenito ahí, en el pie, se retira, espera la misa muy devotamente, espera que el sacerdote cumpla con el beso ritual, se va de la iglesia y dice, cañangas, ñangas, mañana hay sepelio. Mañana el sacerdote está totalmente muerto. Sin embargo, las cosas no le funcionan como él esperaba, así que, ¿cómo ves, Sergio? Sí, como usted dice, padre, una coartada casi perfecta, pero no contó que Dios es más grande que cualquier veneno y que cualquier maldad. Así es, el Cristo del veneno es una imagen de tamaño natural, de un cuerpo normal de una persona. Tenía los colores normales de un cuerpo normal, es decir, color carnita, vamos a decir así. Es un Cristo que tiene su cabeza caída, los ojos están todavía abiertos, se puede ver parte de los ojos abiertos. Y este Cristo entonces va a convertirse de color carne en color negro. ¿Pero por qué? Pues vamos a verlo después de la pausa y regresamos con más del Señor del Veneno en tu camino. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Muchas gracias por continuar con nosotros y, bueno, estamos hablando de esta historia del Señor del Veneno y con mucho gusto te cuento qué fue lo que pasó. Curiosamente, cuando el sacerdote se acerca a besar los pies del Cristo, toda la gente que estaba ahí en la iglesia, que había participado de la misa, ven con muchísima admiración que el Cristo no permite que el sacerdote bese los pies y el Cristo empieza a flexionar los pies hacia arriba de tal manera que simplemente con subirlos un poquito ya el sacerdote se echa para atrás y se pregunta qué es lo que pasa. Pero lo más interesante es que la imagen empieza a ponerse negra de los pies y después de ponerse negra de los pies se empieza a poner negra en los tobillos, las pantorrillas, las rodillas, las piernas, hasta llegar totalmente el color negro a cubrir todo el cuerpo. Esto hace que el hombre que quería asesinar al sacerdote descubra que se trata de algo muy especial y él reconoce lo que ha hecho. Él mismo dice sus intenciones, se arrepiente evidentemente de lo que ha hecho, pide perdón, pero lo interesante es que el Cristo queda convertido en un Cristo de color negro y es entonces cuando recibe el nombre de el Señor del Veneno. El Cristo empieza a tener mucha veneración en el lugar donde se encontraba, pero vendrá el momento difícil para la Ciudad de México y para todo el país en que se cierran las iglesias, tiempo de persecución, tiempo en que está prohibido celebrar misa, tiempo en que se cierran conventos, se cierran seminarios y muchas imágenes son destruidas y retablos también, y esta imagen, cuando se cierra la iglesia de Venustiano Carranza, una iglesia pequeñita, es llevada a la catedral y ahí en la catedral es donde empieza a recibir culto y a hacerse una de las imágenes más famosas de toda la Ciudad de México. Y ahora vamos a escuchar el canto que se llama Himno al Señor del Veneno y que pues cantan sus devotos especialmente todos los viernes en la catedral en la misa de 12. Todos los días a las 12 es la misa en el altar del Señor del Veneno porque Cristo murió precisamente a las 3 de la tarde y fue crucificado ya hacia las 12 del día. Así que vamos a escuchar este canto dedicado al Señor del Veneno.
Hoy me acerco a ti buscando perdón y auxilio. Siento gran dolor en el corazón y el espíritu. Me alejé de ti y así perdí el camino. Hoy quiero volver junto a ti otra vez, buen amigo. Señor del veneno, purifícame. Señor del veneno, hoy me pongo a tus pies. Señor del veneno, purifícame. Bendíceme. Te negué a ti y también mi cruz te ofendí tú. Me olvidé de amar y caí en la red de egoísmo. Hoy quiero volver como Pedro a ti arrepentido. Dame tu perdón, quiero empezar, buen amigo. Señor del veneno, purifícame. Señor del veneno, hoy me pongo a tus pies. Señor del veneno, purifícame. Bendíceme. Como oveja fui que dejó el redil y el camino. Y al anochecer herida quedó sin alivio. Como buen pastor me buscaste tú con cariño. Curaste la herida de mi corazón, buen amigo. Señor del veneno, purifícame. Señor del veneno, hoy me pongo a tus pies. Señor del veneno, purifícame. Bendíceme. Mi ofensa fue quien formó tu cruz y el martirio. Y el pecado vil tu sien coronó con espinos. Mas tu gran amor al morir por mí ha convertido el veneno en paz, redención sin par, buen amigo. Señor del veneno, purifícame. Señor del veneno, hoy me pongo a tus pies. Señor del veneno, purifícame. Bendíceme. En la cruz estás, esperando siempre al que acude. Bien, pues ahí tenemos un ejemplo de lo que serían los cantos populares que se han hecho en honor del Señor del Veneno. Es interesante mencionarte algo, Sergio. Fíjate, ¿tú sabes lo que es la palabra sendal? Sendal. Sendal.
No es así como una tela, Sí, cendal se le llama a esta especie de faldita que se le pone al Cristo para que no se vea que está como con un calzoncito. Entonces una especie de faldita que va de la cintura a, no sé, a media pierna y que puede tener como una especie lateral con unas tiritas. Eso es el cendal. Por ejemplo, el Señor de Chalma tiene el cendal, el Señor del Veneno y muchas otras imágenes porque a la gente le gusta ofrecérselo. ¿Tú como cuántos cendales crees que tenga el Señor del Veneno? Híjole. No hay ni idea, pero me imagino que muchísimos. Muchísimos. La gente llega y le lleva cendales bordados, cendales tejidos de todo tipo. Claro que en la catedral no se pueden poner todos porque la verdad a veces le llevan unos medio rancherones que pues no es muy del gusto de alguna gente, pero parecen más bien para mantel de fondita, ¿no? Entonces se tienen que elegir los mejores, pero le llevan muchos cendales. A la gente hace promesa y dice, si me cumples tal cosa, yo te llevo un cendal. Y ahí junto al Señor del Veneno hay muchos milagros que se han pegado y hay milagros de todo tipo, sean de personas, de animalitos. Los milagritos, ¿te has fijado que tienen la forma de la cosa por la que se da gracias, no? Sí, un bracito, una pierna, un brazo, un animalito, una pierna, ¿qué más? Un corazón, sí, cuando son cosas de amor, sobre todo. Una personita completa, ¿no? Una persona completa, si es hombre, mujer, niño, puede ser también. Hay milagros en forma de libritos, que significa paseaño. Hay milagros en forma de casa. Hay milagros también en forma, así que se me han hecho muy, muy interesantes. De lengua, por ejemplo. De lengua. Hay milagros en forma de pechos para las personas que tienen cáncer. Y otra gran cantidad de milagros que antes eran en oro y en plata y que ahora, pues, como mucha gente se los volaba, pues para hacer sus cosas, ahora los milagros, aunque sigue habiendo en oro y en plata, se esconden un poquito entre todos y la mayoría son de hoja de lata. Hoja de lata. Bueno, pues ya tenemos esta información del Señor del Veneno y yo solamente quiero mencionar otra parte que tienen los Cristos como su parte, digamos, decorativa. ¿Tú te has fijado que a los Cristos se les ponen unas aureolas especiales? Sí. ¿Cómo son esas aureolas? La palabra áureo significa oro. ¿Te acuerdas en cuál es la forma química del oro? ¿Te acuerdas de la secundaria? Oro. Exactamente, ¿no? AU, porque áureo significa lo de oro. A los santos se les suele poner, o también a personajes como Buda o en otras religiones, un círculo de oro alrededor de la cabeza para significar que son sabios, que están llenos de santidad. Pero en el caso de Cristo o de la Virgen se les suelen poner también unas especies como de rayitos. Como un resplandor. A eso se llama resplandor, cuando son muchos rayitos. Efectivamente se llama resplandor. Uh-huh. Pero cuando va solamente una especie de resplandor hacia arriba y otro de un lado y otro del otro, que son tres, a eso se le llaman potencias. Entonces, cuando alguien dice, yo quiero regalarle al Cristo sus potencias, pues a lo mejor si el sacristán no sabe, esta está mafufa, ¿cómo que le quiere regalar a Cristo sus potencias? Sí. Si no son las chicas superpoderosas. Bueno, estas potencias, que son rayos de metal, arriba y a los dos lados, solamente las pueden llevar la imagen de Dios Padre, de Cristo o de la Virgen María. Ningún santo puede llevarlas. Solamente puede llevarlas Cristo, Dios Padre y la Virgen María. Los demás santos pueden llevar su aureola, se le llama también nimbo con N, o se le llama también resplandor cuando tiene muchos rayitos como tú mencionas. Pues vamos a ¿qué? A nuestra pausa comercial y amigos no se vayan porque al regreso vamos a escuchar la leyenda del Señor del Veneno en una muy interesante historia novelada. Ya regresamos. En tu camino. ¿Has enfrentado algún tipo de pérdida que sin darte cuenta te ha sumergido en la angustia y la ansiedad? O peor aún, ¿has perdido a un ser querido y sientes tu alma y tu corazón desgarrados y han disminuido tus ganas de vivir? Entonces esta conferencia es para ti, El dolor de la ausencia, impartida por la doctora Raquel Levinstein
y conducida por el Dr. Manuel Orlando. Próximo 22 de octubre a las 10 de la mañana en el Teatro Ferrocarrilero, ubicado en Ricardo Flores Magón 206, Colonia Buenavista. El dolor de la ausencia. La conferencia que te dará las herramientas suficientes para superar este duelo y descubrir que lo que se ama jamás se pierde. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Señor, mediante el sacramento del matrimonio tú bendices a quienes comparten la vida en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y desean amarse, respetarse y guardarse fidelidad todos los días de su vida. Protege a todas las parejas que dan testimonio del amor verdadero y cumplen un aniversario. Amén. Amigos, gracias por seguir con nosotros. ¿Y qué les parece si escuchamos la leyenda del Señor del Veneno? Historias que sorprenden. Historias que sorprenden. En Historias que sorprenden, la leyenda del Señor del Veneno. En la Catedral de México existen hermosas capillas, retablos, altares, un órgano majestuoso y un coro de belleza increíble. Cada uno de estos lugares cuenta con una interesante leyenda. Los fieles visitan la catedral y en sus ojos se ve el asombro ante tantas maravillas. Pero el altar del perdón particularmente atrae la atención de grandes y pequeños, pues allí se erige una hermosa imagen de Cristo crucificado cuyo color es intensamente negro. Dicen que en la época del virreinato tenía un color tan semejante al de un ser humano que al verla todos quedaban sorprendidos por su blancura. Sin embargo, cuentan que, para salvar la vida de un hombre, cambió milagrosamente su color y comenzó a ser conocida como el Señor del Veneno. Sucedió hace muchos años cuando, cierta tarde, un ladrón entró al templo. Estaba muy nervioso. Tengo mucho miedo. Desde hacía tiempo, este hombre se dedicaba a robar y, pese a cometer ese delito, siempre estaba en paz con su conciencia. Pero en esta ocasión, no podía estar tranquilo. Y es que en su más reciente asalto, había asesinado a un hombre y jamás habían llegado a tanto sus numerosos crímenes. Ciertamente, él no había tenido la intención de asesinar. Sin embargo, mi intención era robar algunos de sus bienes, pero yo no quería matarlo. ¡Yo no quería matarlo! ¡Él me sorprendió y...! Sí, mientras robaba tranquilamente una casa, fue sorprendido por el dueño, que lo reconoció, y pensando que no tenía otro remedio, luchó contra él. La lucha se alargaba y, pensando que podrían vencerlo, tomó un candelabro que había sobre la mesa y, con un fuerte golpe, lo estrelló contra la cabeza del dueño de la casa, que inmediatamente cayó muerto. No tuve otro remedio.
No podía permitir que me atrapara. Si bien el botín fue grande, porque logró hacerse fácilmente de monedas de oro y joyas, desde entonces su conciencia no lo dejaba en paz. ¡Tú lo mataste! ¡Tú lo mataste! ¡Eres un asesino! Todos en la Nueva España supieron del asesinato, pero nadie supo quién fue el culpable. Para el criminal, las noches eran eternas. No lograba conciliar el sueño y en los ratos que lograba dormir, lo despertaba la figura del hombre que había asesinado. ¡Tú me mataste para robar mis cosas! ¡Te irás al infierno! ¡Te irás al infierno! La desesperación del asesino lo había llevado al templo con la necesidad de confesarse para calmar su conciencia. Pero las cosas le resultaron peor, no porque lo hubieran atrapado dentro de la iglesia, sino porque, justo frente al altar donde se encontraba una gran imagen de Cristo crucificado, confesó en secreto su pecado a un sacerdote. El ministro religioso lo escuchó con atención y entristeció su rostro cuando escuchó que un inocente había muerto como consecuencia de la avaricia de su prójimo. Pero su misión como pastor no era juzgar sino perdonar. Entonces le dijo al asesino: Tu pecado es grave y, no obstante, el amor de Dios siempre perdona. La pasión de Cristo purifica de todo pecado. El asesino sintió una paz momentánea porque pensaba que bastaba confesar su pecado para calmar su conciencia, pero volvió a sentirse intranquilo cuando el sacerdote continuó: Hijo, has hecho la confesión reconociendo tu pecado, pero la confesión debe ir acompañada de arrepentimiento, dolor del pecado y penitencia. Padre, no entiendo. ¿No es suficiente con que uno reconozca su pecado? ¿Por qué debo de sentir el dolor del pecado? ¿Por qué debo hacer penitencia? Confesar el pecado es algo importante, pero no lo es todo. Se necesitan otros elementos para recibir la absolución. El primero es el dolor del pecado. Eso significa que duela de verdad la forma en que uno ha actuado alejándose de Dios y dañando al prójimo. Porque ¿de qué sirve confesar algo si la persona que ha pecado no está arrepentida? Si el ladrón se confiesa y sigue robando, si el adúltero se confiesa y sigue engañando a su pareja, si el asesino confiesa y sigue matando, ¿de qué sirve la confesión? La confesión implica una transformación y no debe servir solo como un bálsamo que ayuda a tranquilizar la conciencia. Aunque la respuesta del sacerdote lo había dejado desconcertado, el asesino dijo: Está bien. Si es necesario, dejaré de robar, pero deme la absolución para que pueda estar tranquilo. Pero el sacerdote siguió hablando. Tienes ya 2 puntos resueltos: la confesión y el dolor del pecado. Ahora solo te falta uno: la penitencia. ¿Penitencia? Pues dígame qué penitencia debo hacer. ¿100 Aves Marías? ¿50 Padres Nuestros? ¿20 credos? ¿Cuál es la penitencia que me corresponde de acuerdo a mi pecado? El sacerdote no dio respuesta inmediata a su pregunta, sino prefirió explicar el sentido y grado de cada penitencia. La penitencia es muy diversa para cada situación. Si alguien ha dudado de Dios, se le puede pedir que diga el credo varias veces para reafirmar su fe. Quien ha confesado pequeños pecados puede recibir de penitencia varias oraciones sencillas. Pero cuando se puede remediar el daño, se debe exigir eso: remediar el daño, resarcir el pecado. Por tanto, la penitencia de un ladrón es que devuelva lo robado o lo entregue a los pobres. ¿Tengo que regresar todo lo que he robado? Pero toda mi fortuna la he logrado así. De este modo dejé de ser pobre. Aún no terminaba de manifestar su cínica indignación cuando el sacerdote lo interrumpió para seguir indicando la penitencia. Y no basta con devolver lo robado. El asesino tiene una penitencia mayor. Si el penitente debe reparar el daño o mal que ha hecho, en caso de asesinato, ¿qué podrá hacer? ¿Acaso con la confesión y el dolor del pecado la víctima resucita? ¿Acaso con la confesión dejan de sentir dolor los deudos, sus huérfanos, su viuda o su madre? ¿Acaso con tu confesión los que dependían de él tienen resuelto su sostén y la manutención? Las palabras que a continuación dijo el sacerdote le cayeron al homicida como plomo. El asesino que quiere hacer penitencia debe entregarse en manos de la justicia.
Ante la sentencia, el asesino gritó: ¡Eso jamás! Por lo que el sacerdote concluyó al tiempo que salía del confesionario diciendo con voz firme: Entonces no podré darte la absolución. Aquellas palabras llenaron de preocupación al ladrón. Él buscaba tranquilizar su conciencia para poder descansar tranquilo, seguir robando para aumentar su fortuna, pero esa confesión le había complicado las cosas. Ese sacerdote ya conocía su crimen. ¿Y ahora? ¿Quién le aseguraba que guardaría su secreto de confesión? Cuando el sacerdote salió del confesionario, el asesino se preguntó: ¿y si decide denunciarme y entregarme a la justicia? Eso no puede ser posible. El hombre estaba decidido a evitar a cualquier precio la posibilidad de pisar la cárcel. Acabaré con la vida de ese sacerdote, pero ¿cómo hacerlo sin que nadie lo note? El día estaba a punto de terminar y no podía dejarlo para después. Sabía que el sacerdote se había levantado del confesionario para celebrar la misa ante una gran multitud de fieles, por lo que tenía que actuar pronto. ¿Cómo podré hacerlo? Mientras su mente tramaba cómo asesinar al sacerdote que se dirigió a la sacristía para realizar los preparativos de la Santa Misa, misteriosamente, y como surgida de las sombras, apareció una mujer vestida de negro. Era el demonio que había surgido del más profundo abismo y del deseo del criminal por dar muerte a aquel ministro. Alonso, ¿por qué te angustias así? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Acaso no siempre te he inspirado en tus actos y dudas? Si deseas, yo te puedo ayudar. El asesino, asustado al sentir la maligna presencia, preguntó: ¿quién eres? ¿Cómo es que conoces mi nombre? La mujer le dijo: es extraño que no me conozcas. Si tantas veces me has invitado a tu vida. ¿Cuál es tu nombre? Tengo muchos. Algunos me llaman ambición, otros venganza. También me llaman traición, despecho, vicio. Y la gran mayoría me conoce como Luzbel. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres. No olvides hacer la oración del Santo Rosario y ofrecerlo a Dios y a la Santísima Virgen por tus necesidades. Madre de Dios. Octubre, mes del Rosario. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ya estamos de regreso para seguir escuchando La leyenda del Señor del Veneno, aquí, en tu camino. La mujer le dijo: es extraño que no me conozcas. Si tantas veces me has invitado a tu vida. ¿Cuál es tu nombre? Tengo muchos. Algunos me llaman ambición, otros venganza. También me llaman traición, despecho, vicio. Y la gran mayoría me conoce como Luzbel. Pero no importa mi nombre, sino lo que tú y yo queremos hacer con nuestro enemigo. ¿Cómo sabes mis pensamientos? ¿Cómo sabes mis deseos? El corazón del hombre puede ser conocido por Dios, pero también por mí. Y sé que odias a ese sacerdote tanto como yo. Admirado, el ladrón preguntó: ¿tú? ¿Por qué? Porque cuando él era joven, traté de seducirlo y no lo permitió. Le ofrecí todo: fama, riqueza, poder y los placeres de la carne. Yo suponía que él me seguiría como tantos otros hombres. Sin embargo, me despreció y nunca aceptó mis dones. Prefirió seguir a ese crucificado. Dejó su casa y sus bienes para volverse sacerdote y servidor del condenado a la cruz.
Me rechazó para estar siempre cerca de él. Pero hoy tú me ayudarás a darle muerte. ¿Te escucho bien? ¿Qué propones? ¿Acaso no sientes que algo te envenena el alma? El odio y el deseo de venganza son peor que el veneno. ¡Hagamos lo que hace falta! Tienes ya 2 de los ingredientes necesarios. El veneno en tu corazón y mi compañía. Solo hace falta que mezclemos todos los vicios mundanos que están contenidos en este recipiente. La mujer le enseñó un frasco que contenía todos los males que el hombre deseaba a sus enemigos. Después, continuó hablando. Acerca el recipiente a tu corazón para que se llene de tu odio y tu ponzoña. El hombre, primero temeroso, pero después decidido a terminar con la vida del sacerdote, acercó el frasco a su corazón y sintió cómo surgía de él un odio amargo que se convertía en veneno. La mujer mostró su satisfacción al ver cómo el hombre dejaba salir sus peores sentimientos para hacer la mezcla y luego le dijo: Ahora derrama el contenido del frasco en la suave seda de este pañuelo. Así nadie pensará que esta tersura contiene un veneno mortal. El hombre, trastornado por el deseo de matar, vació el líquido en el pañuelo, pero dudó si debía continuar con su plan. Entonces, la astuta mujer lo cuestionó. ¿Acaso tú también me vas a despreciar? ¿Prefieres la luz y la verdad que harán relucir tu crimen? ¿No son mejores la oscuridad y la mentira para seguirte ocultando? El maligno, bajo la apariencia femenina, tomó al asesino de la mano y, como si lo hipnotizara, lo hizo subir hasta el altar. A lo lejos se escucharon unos pasos suaves. La mujer sabía que eran los pies del sacerdote que se acercaba pausadamente, dispuesto a celebrar la Santa Misa. Y cuando éste se acercaba, lo miró con odio y desprecio, musitando: Ese Cristo, el mismo a quien seguiste y el mismo por quien me rechazaste, será la causa de tu muerte. Sé que todos los días al terminar la misa, besas los pies del crucificado en señal de amor y entrega. Así te retiras a tus aposentos cada noche para dormir en paz. Pues hoy, los pies del Cristo a quien amas te cortarán la vida. Aquel de quien tanto predicas diciendo que es la vida, será el mismo que te hará callar para siempre con la muerte. Mientras la mujer decía en voz baja estas palabras, hizo que el homicida pasara el pañuelo envenenado por encima de los pies del Cristo. Ninguno de los fieles presentes se imaginó sus intenciones y pensaron que el hombre rezaba ante la imagen. Como el sacerdote se acercaba cada vez más, el asesino se alejó del crucifijo antes de que el clérigo pudiera verlo y dijo a la mujer: Asegúrame, ¿nadie se dará cuenta? Ella respondió: Nadie. Besará los pies y sin sospechar nada, se llevará el veneno a los labios. Lo demás es cuestión de poco tiempo, porque mientras duerma plácidamente, la pócima hará efecto y amanecerá muerto. Ahora alejémonos un poco, porque no soporto presenciar el rito de la misa. Nos acercaremos cuando llegue el momento. Y sin que el hombre comprendiera el sentido de sus palabras, le anunció que estaría condenado para siempre. Y a ti te advierto que a partir de hoy, por haberme dejado entrar en tu vida, no podrás alejarte de mí. Y tendrás por siempre mi compañía. Mientras los dos se escondían detrás de una columna para presenciar la culminación de su obra, las campanas tocaron la tercera llamada. El templo se llenó de fieles que participaron de la Santa Misa, y terminada esta, antes de dar la bendición final, la
el sacerdote les dijo: Queridos hijos, hemos celebrado que un día viernes como hoy, nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros. Cargó la cruz de nuestros pecados y delitos para hacer más ligera nuestra carga. Derramó su bendita sangre para purificarnos de toda inmundicia y entregando su cuerpo en la cruz, asumió todas nuestras iniquidades. Por tanto, en sus manos pongamos siempre nuestra vida. No dudemos de su amor y pongamos también en sus manos nuestros pecados, para que Él nos ayude a arrepentirnos y a encontrar el camino de la perfección. En Él está nuestra salvación. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese momento, según su piadosa costumbre, el ministro se acercó a besar los pies del crucifijo, pero, ante la admiración de todos los presentes, se manifestó un portento. Para impedir que fueran besados por el sacerdote, la sagrada imagen flexionó las rodillas, alzó ligeramente los pies y, como si absorbiera el mortal veneno, fue cambiando su color desde los pies a la cabeza hasta quedar convertida en un Cristo negro. Cuenta la leyenda que, al mismo tiempo en que el sacerdote se salvaba milagrosamente de morir, un hombre caía muerto dentro del templo con síntomas de envenenamiento. Pero poco antes de morir, muy angustiado, como si tratara de salvar su alma, pudo confesar a todos su delito y el deseo de envenenar al sacerdote. Sin embargo, cuando intentó pronunciar la palabra perdón, una sombra misteriosa pareció cerrarle la boca mientras le arrancaba la vida. Como sucede con todos los acontecimientos extraordinarios, rápidamente se extendió la noticia entre la población, y desde aquel entonces la imagen es conocida como el Cristo Negro, el Señor del Veneno, ante quien la gente acude para poner en él sus sufrimientos y esperanzas. En tu camino presentó, en Historias que Sorprenden, la leyenda del Señor del Veneno. Gracias por escucharnos. Bueno, pues ya escuchamos entonces la historia del Señor del Veneno con algunos otros pormenores, y yo te quiero invitar a que vayas a esta iglesia que está ahí en Venustiano Carranza, casi esquina con Pino Suárez, ahí cerca del vendedor que nunca falta, que vende corta uñas, una persona invidente. Entres a esta iglesia, ya no está el original está en catedral, pero ahí tienen un Cristo Negro maravilloso, de un material tipo como cerámica muy interesante, tipo mármol. Y bueno, vamos a terminar como siempre, Sergio, con la oración. Nos despedimos. Muchas gracias. Recuerden, mañana estamos en tu camino. Que Dios los bendiga y hasta mañana.